señor dinosaurio? ¿Dónde está el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire y atraparlo cuando cae. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire y atraparlo cuando cae. Peppa y papá están jugando damas. Peppa y papá están jugando damas. ¡Yo gano, papá! ¡Yo gano, papá! ¡Oh! Bien hecho, Peppa. Bien hecho, Peppa. ¿George? George, ¿qué te sucede? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio. George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. Es trabajo para un detective. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un detective? Papá, ¿qué es un detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. Yo soy buena para encontrar cosas. Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien, Peppa será la detective. Peppa será la detective. George, yo soy la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro. El señor dinosaurio no está en la bañera. El señor dinosaurio no está en la bañera. Oh. Ya sé dónde está el señor dinosaurio. Ya sé dónde está el señor dinosaurio. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. Así que aquí es donde está.
El señor dinosaurio no está en la cama de George. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Tal vez debemos buscar en el jardín. Tal vez debemos buscar en el jardín. Sí, el jardín. Sí, el jardín. Yo iba a decir eso, mamá. Yo iba a decir eso, mamá. ¿En dónde está el señor dinosaurio? ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio no está en ninguna parte. El señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. Allá está, yo lo vi primero. Allá está, yo lo vi primero. Muy bien hecho, Peppa. Muy bien hecho, Peppa. Eres una muy buena detective. Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! ¡Ah! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. ¡Uy! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. ¡Uy! Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles. Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles. ¿Dónde está el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire y atraparlo cuando cae. Peppa y papá están jugando damas. Yo gano, papá. Oh, bien hecho, Peppa. George, George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien, Peppa será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. Ya sé dónde está. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro.
El señor dinosaurio no está en la bañera. Oh. Ya sé dónde está el señor dinosaurio. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Oh. Tal vez debemos buscar en el jardín. Sí, el jardín. Yo iba a decir eso, mamá. ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. Ah, el señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. Allá está, yo lo vi primero. Muy bien hecho, Peppa. Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! ¡Ah! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles. ¿Dónde está el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire y atraparlo cuando cae. Peppa y papá están jugando damas. ¡Yo gano, papá! Oh, bien hecho, Peppa. George, George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien, Peppa será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. Ya sé dónde está. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro. El señor dinosaurio no está en la bañera. Oh. Ya sé dónde está el señor dinosaurio. Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Oh. Tal vez debemos buscar en el jardín. Sí, el jardín. Yo iba a decir eso, mamá.
Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. Ah, el señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. Allá está, yo lo vi primero. Muy bien hecho, Peppa. Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! ¡Ah! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles. ¡Dinosaurio!